Bien, debería estar grabando. Perfecto. Bueno, estos ejercicios que elegí, algunos estarán en la guía, otros los saqué por ahí, la verdad que no me acuerdo. Creo que alguno que otro saqué algún parcial anterior, así que me parece que está bueno que vayamos pensando. Eh, Algo de lo que hagamos va a ser similar a lo que hicimos en la clase anterior de números complejos, entonces vamos a reforzar ahí un poquito. Y algunas cosas son nuevas y también me quedaron algo con la sensación de reforzarlo. Por ejemplo, el tema de escribir un complejo en forma polar. Bueno, unas cositas que me pareció que estaba bueno reforzar y traer algo un poquito más distinto, un poquito más difícil. Más o menos, más o menos. La dificultad es la misma, pero hay unas cositas nuevas o distintas. ¿Ok? Bien, así que si les parece, empezamos con el primer ejemplo. Ok, tengo el chat habilitado, esto lo puedo cerrar. Si se llega a cortar el audio, no se escucha bien o no se ve bien, lo que sea, me avisan, ningún problema. Vemos cómo resolverlo. Bueno, bien, acá tengo el primer ejemplito. Ustedes me dirán si se ve bien, si se ve mal. De hecho, lo puedo agrandar un poco. Yo calculo que a ese tamaño lo están viendo bien. Se ve bien, ok. Si hay alguien en celular y me puede decir si se ve bien o mal, lo agradecería. Yo sé que en PC es más fácil, pero en celular por ahí se complica. ¿Alguien que esté en celular mirando la clase? ¿Me puede confirmar que se ve bien? Y si no, bueno, ya arrancamos. Bueno, empecemos. A ver, acá tenemos digamos, un par de números complejos. Uno es raíz cuadrada de 3 menos i. Ah, perfecto, Gonzalo, gracias, gracias. Bien, avísame, Gonzalo, cualquier cosa si no ves bien lo que escribo. Bien, tenemos entonces dos complejos. Un complejo es raíz cuadrada de 3 menos i, y el otro complejo es menos 1 menos i. ¿Ok? La idea es dividirlos, estos números complejos, y el resultado elevado a la 32. Bien, a ese número complejo le vamos a calcular el módulo y el argumento principal. Recuerden que el argumento principal es el ángulo que determina el complejo cuando lo dibujamos en el plano, ¿sí? Como un punto en el plano, el ángulo que forma el segmento entre el origen y el complejo con el semieje real positivo, eso es un ángulo, ¿sí? Forma un ángulo. Si lo ponemos entre 0 y 2pi, es principal. Bien, vamos a ver qué da. Obviamente, como lo tenemos elevado a la 32, no vamos a digamos, calcular este cociente y multiplicarlo 32 veces, sino que vamos a utilizar ese resultado que usamos en la clase pasada, donde escribíamos el número en forma polar, y entonces ahí era más rápido de resolver cuando le elevamos a 32. ¿Ok? Pero vamos a empezar, quiero reforzar el concepto de escribir un complejo en forma polar. Entonces vamos a primero mirar el complejo del numerador. A ver cómo tengo acá habilitado. Vamos a llamar Z al complejo raíz cuadrada menos i. ¿Sí? El objetivo es a este Z escribirlo en forma polar. Bien, entonces vamos a calcular el módulo. El módulo de Z, digamos, es fácil, ¿no? Porque es una cuenta. Es mirar su parte real, que la parte real de Z, lo vamos a escribir, la parte real de Z es raíz cuadrada de 3, es el valor real que corresponde al, al término de la forma binómica que no depende de la i. En este caso es raíz cuadrada de 3. Y la parte imaginaria de Z es el valor que se encuentra multiplicado a la unidad imaginaria en la forma binómica del complejo. Es decir, en este caso, ¿qué número multiplica la i? Menos 1.
Entonces, el módulo se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas de las componentes real e imaginaria. O sea, acá va a quedar raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y todo el resultado raíz cuadrada. Esto queda 3 más 1, que es 4, raíz cuadrada es 2. Bien, esa es la parte fácil, digamos, ¿no? Ahora bien, para escribir a z en forma polar, necesitamos tener el argumento. Y si es principal, mejor. Entonces, fíjense lo siguiente. Si ese complejo, pido disculpas por las líneas y eso, porque estoy con la tableta y se complica. O si no, puedo hacer lo siguiente. A ver si lo puedo hacer acá. No estoy usando para nada las líneas del programa, ¿eh? Esto es puro pulso. Bien. Si este complejo lo queremos dibujar en el plano complejo, tenemos que utilizar la parte real y la parte imaginaria como coordenadas, ¿sí? Esta sería la coordenada horizontal y la otra sería la coordenada imaginaria. ¿Ok? Entonces tenemos raíz cuadrada de 3, está por acá, esto es representativo, y menos 1, componente imaginaria, estará por acá. Así que el punto, o sea, el complejo, escrito en forma de par ordenado, lo puedo representar gráficamente en este lugar. Bien, entonces, el ángulo que estoy buscando, en principio, es este que tenemos acá. Sería, si es el ángulo principal, este. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar ese ángulo? Bueno, esto es trigonometría, ¿sí? Esto, digamos, ya deberían saberlo, pero ya que estamos acá, lo vamos a hacer. Vamos a calcular este ángulo. A ver, voy a cambiar de color para que se destaque. Este ángulo, que vamos a poner, qué sé yo, beta, con argumentos trigonométricos, ¿no? Podemos mirar, por ejemplo, este triángulo que tenemos acá. Vale, que tenemos este vértice, este vértice, este vértice, que es un triángulo rectángulo. Sabemos que este lado mide una unidad y este lado mide raíz cuadrada de 3. Así que podemos usar, sería opuesto y sería el lado adyacente, ¿no? Entonces, tangente de beta igual a lo que mide el opuesto, que es 1, dividido lo que mide el adyacente, que es raíz cuadrada de 3. Entonces, en este caso beta, lo que va a dar, si hacen la cuenta ustedes en la calculadora, va a dar este ángulo. A veces lo da en forma negativa, da un congruente, pero se le suma 2pi y listo. El ángulo que da acá, chequenlo, que sería calcular, digamos, el arco tangente de este valor. Arco tangente de este valor. Bueno, LC beta, si no me equivoco, da pi sobre 6. Si quieren, chequenlo, da pi sobre 6. O sea que el ángulo este que tenemos acá da pi sobre 6. Así que si queremos saber el ángulo, el argumento del complejo Z, que me lo puse acá, Z, lo que podemos hacer es toda la vuelta, todo el giro, restándole el ángulo beta. Entonces, el argumento principal de Z, recuerden que argumento principal se pone con la mayúscula, ¿no? Es una notación simplemente. Argumento principal de Z es 2pi, o sea, la vuelta entera, menos el ángulo beta. En este caso es 2pi menos pi sobre 6. Y esto da, son 12 menos 1, 11 sexto de pi. ¿Sí? O sea, digamos, lo más natural es primero ubicar el complejo
ven en qué cuadrante está, utilizar nuestra amiga la calculadora, que si la sabemos usar, nos va a ayudar, y si no, no, nos va a dar algún ángulo, y después, en función de ese ángulo, tenemos que buscar el que nosotros queremos. ¿Sí? Esto es lo que se hace habitualmente cuando uno quiere resolver a una ecuación trigonométrica. Con seno, con coseno, con tangente, con lo que sea. Siempre lo mismo. La calculadora ayuda, pero no siempre me da exactamente el ángulo que estoy buscando. Como en este caso, tuve que hacer una cuenta más. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió? Quiero reforzar esto de escribir un número complejo en forma polar. Bien, entonces Z, escrito en forma polar, ponemos entonces el módulo y como subíndice el argumento, que además, como está entre 0 y 2pi, sabemos que es principal. ¿Ok? Bien. El otro es más sencillo, porque el otro, si recuerdan lo que vimos en la clase pasada, el jueves pasado, es fácil de encontrar el ángulo. Bien. A ver, voy a agregar acá. Bien. Entonces, el otro que podemos poner, W, es menos 1 menos I. Vamos a trabajar sobre el denominador, el módulo de W es la parte real de W, que es menos 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos 1 al cuadrado. Recuerden, chicos, que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. ¿Sí? No cometan el error de escribir un valor por I. ¿Sí? La I acá no está escrita. Y al resultado le calculo la raíz cuadrada. Entonces esto me queda raíz cuadrada de 2. Bien, ahora, este complejo es fácil de encontrar su forma polar, es fácil de encontrar su argumento principal. ¿Por qué? Porque, fíjense, estaría ubicado en menos 1 del eje real, menos 1 del eje imaginario. Va a estar por acá. ¿Ok? Y este segmento mide igual que este. Así que este ángulo que tenemos acá, alfa, ¿cuánto mide? Y mide la mitad de 90 grados. O sea, mide 45 grados. Es decir, el alfa va a medir pi sobre 4. Y el que nosotros buscamos, que es este ángulo, sería pi, llegaremos hasta acá, y sumarle ese pedazo, ¿no? El de pi sobre 4. Así que, entonces, el argumento principal de W es pi, que serían los 180 grados, en el lenguaje sexagesimal, más pi sobre 4 radianes. Y en este caso esto da 5 cuartos de pi. Bien. Bueno, digamos, como en valor absoluto, tanto la parte real como la parte imaginaria son iguales, entonces siempre va a haber que jugar con un ángulo de pi sobre 4. Y no es necesario entrar con la calculadora a hacer cuentas, ¿sí? Simplemente es mirarlo de manera geométrica y ver qué sumar o restar al ángulo que necesite. Bien, entonces, queríamos calcular z sobre w a la 32. Entonces, bueno, luego, primero, el w escrito en forma polar va a quedar módulo, que es raíz cuadrada de 2, subíndice, sub 5 cuartos de pi. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era hacer z, lo voy a hacer en un marco aparte. Así estoy más tranquilo con el lugar. Z sobre W a la 32, si mal no recuerdo. Sí, 32,
Entonces, Z nos quedó en forma polar. ¿Dónde está? Acá. Nos quedó 2, 11 sextos de pi. Nos queda 2, 11 sextos de pi. Dividido. Estoy pasando todo al lenguaje, al idioma, a la forma polar. ¿Sí? Y después opero todo en forma polar. Bien, después tenemos el W, que está por acá, que está en forma polar. Ok. Es raíz cuadrada de 2, 5 cuartos de pi. Tenemos raíz cuadrada de 2, 5 cuartos de pi. Todo eso queda elevado a la 32. ¿Bien? Ahora, recordemos que cuando dividimos complejos en forma polar, es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se dividen los módulos, o sea, el resultado me queda en forma polar, el módulo se produce como la división de los módulos, que en este caso es 2 dividido raíz cuadrada de 2, eso queda como módulo. ¿Y qué pasa con los argumentos? ¿Alguien se acuerda? Todo esto va a quedar elevado. Se restan, perfecto, perfecto. Queda el del numerador menos el del denominador. Bueno, por ejemplo, una observación que si mal no recuerdo está en la guía, que yo acá puedo tener los dos complejos escritos con el argumento principal. Pero cuando hago el cociente o el producto, puede que este resultado no me quede el argumento principal. Sí me quede el argumento, pero no principal. O sea, se me puede escapar del intervalo entre 0 y 2pi. Bien, 2 dividido raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Y nos queda calcular 11 sextos de pi menos 5 cuartos de pi, ¿no? A ver, no tengo la cálculo, así que lo hacemos. 7 doceavos de Agustín. ¿Por qué me da distinto? A ver. Esto queda, 6, 4 son 44. 6 por 5, 30. Claro, está bien, sí, 14, 24 2. Sí, gracias. Bien. Bien, entonces acá esto da raíz cuadrada de 2, subíndice 7 doceavos de pi, y esto hay que elevarlo a la 32. Bien. Vamos a ir abajo. Ahora, lo bueno que lo que tengamos en forma polar es que al elevar a la 32, esto recuerden que lo hicimos el otro día también, ¿no? El resultado es hacer el módulo elevado a la 32 y el argumento multiplicarlo por 32. Se acaba de quedar raíz cuadrada a la 32 y como argumento 32 por 7 sobre 12 pi. A ver, bueno, esto lo podemos acá simplificar, ¿no? Esto quedaría 2 a la 16, que me quedaría como módulo. Lo que sí me gustaría escribir un poco mejor este argumento. De hecho, fíjense el enunciado, que me pide el argumento principal. O sea, yo tengo que hacer la cuenta ahí, y si el ángulo no me queda entre 0 y 2pi, no es argumento principal. Es argumento, pero no principal. Entonces tengo que ver de buscar un ángulo congruente, o sea, que me dé la misma ubicación, pero que me quede escrito entre 0 y 2pi. Y eso es lo que no hicimos la vez anterior, no repasamos. Entonces, fíjense,
Fíjense lo siguiente. ¿Cuánto da? Hagamos esta cuenta primero. Vamos a hacer un cálculo auxiliar, ¿no? ¿Cuánto da 32 por 7/12 de pi? Acá podemos dividir por 4. Sí, por 4 va a estar bien, porque acá va a quedar 3 y acá va a quedar 8. 8 por 4, 32, perfecto. Entonces tenemos 8 por 7, 56 tercios de pi. O sea que acá finalmente este complejo es lo mismo que si yo escribo 2 a la 16, que no es necesario usar la cuenta acá. Lo puedo dejar presentado así. Y acá queda 56 tercios de pi. Ahora fíjense que, digamos, este ángulo, que es 56 tercios de pi, es argumento del complejo del resultado. ¿Ok? En principio, z a la w, perdón, z dividido w a la 32 da este complejo. ¿Ok? Yo lo podría dejar escrito así. Pero ¿qué pasa? Como me pide el argumento principal, este ángulo, fíjense que no está entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque 2pi en tercios, o sea, 2pi, ¿cuántos tercios de pi son? 6. Y acá estoy en 56. ¿Eso qué quiere decir? Que me pasé del 2pi. No está entre 0 y 2pi. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay un ángulo al cual se le suman cierta cantidad de vueltas, que no sé cuántas son, o se le restan también puede ser para el otro lado, y llego a este ángulo. Y yo quiero buscar el argumento principal. ¿Está bien? Bueno, un método para encontrar a partir de un argumento el argumento principal correspondiente es el siguiente. Y después van a ver por qué. Voy a considerar el numerador, que en este caso es 56. A ver si me entra. Sí, me va a entrar. 56. A 56 lo voy a dividir por este número, este 6. Sí, que en realidad es fíjense de dónde es este 6, es hacer el doble del denominador. O sea, considero el denominador y lo multiplico por 2. Entonces obtengo este 6. Porque eso en realidad después me va a quedar la cantidad de vueltas que las tengo innecesarias, ¿no? Bien, entonces voy a dividir por ese 6. Y acá tenemos la vieja y querida división de números naturales, que ya que estamos la vamos a repasar porque ustedes la van a usar también en la unidad siguiente. Esta es la división que aprendieron cuando eran bebés, prácticamente, ¿no? Bien, de esta división me tengo que quedar con el cociente y con el resto. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, 6 por 9. Sí, 6 por 9 es 54. ¿Ok? Resto me da 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 56 lo puedo escribir como 6 por 9 más 2. ¿Ok? ¿Sí? Recuerden que este 6 surge de hacer, discúlpenme la desprolijidad, pero para que quede bien claro, es 2 por el denominador, por 3. Este 3 viene de este 3. Si acá tuviese un 7, 14. Si con 18, 36. Si este ángulo no está entre 0 y 2pi, este es el método que se puede usar para calcular el argumento principal. ¿Y por qué divido por 6? Por lo siguiente, porque fíjense, nosotros teníamos 56 tercios de pi. El 56 ahora lo tenemos escrito como 6 por 9 más 2 sobre 3 por pi,
que esto también lo puedo escribir como, de hecho lo voy a escribir así, para que quede más claro. Puedo distribuir el 3, y multiplicar por pi, hacer distributiva. Entonces esto va a quedar 6 dividido 3, 2, va a quedar, fíjense, 2 por 9 por pi, más 2/3 por pi. ¿Se entendió, chicos? Es solamente la cuenta en la expresión algebraica, ¿no? Este 3 lo puedo, digamos, distribuir, me queda 6 por 9 dividido 3, más 2/3, y después multiplico por pi. 6 dividido 3 es 2, entonces lo escribo así, y después me queda un 2/3 de pi. De hecho, para que todavía se me vea un poco mejor, este término lo puedo escribir como 9 por 2. Ahora van a ver por qué no hago 9 por 2 igual a 18. Entonces nos da 9 por 2 por pi más 2/3 de pi. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? ¿Para qué escribí el 56/3 de esta forma? Porque fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. 9 por 2 por pi más 2/3 de pi es al 2/3 de pi le estoy agregando, fíjense, 9 por 2 pi. Eso quiere decir que al 2/3 de pi le estoy dando 9 vueltas en sentido antihorario. Al 2/3 de pi, le sumo 2 pi, caigo en el mismo lugar. Le sumo 2 pi, caigo en el mismo lugar. Y así 9 veces. Eso quiere decir que lo que tengo de este lado, a la hora de representarlo en el plano complejo, me da lo mismo. O sea, este ángulo es, no pongo igual, pues no es el mismo, pero es congruente a 2/3 de pi. Porque simplemente es a 2/3 de pi darle 9 vueltas en sentido antihorario. Así que si yo estoy ubicando, como ángulos son distintos, pero si yo estoy ubicando un punto a través de un ángulo o el otro, me va a dar el mismo. Entonces, vamos a poner acá otro llamado. Escribir este complejo es lo mismo que escribirlo como 2 a la 16 como módulo, y ahora sí, argumento principal, porque este ángulo está entre 0 y 2pi, 2/3 de pi. Entonces, el módulo, no, lo voy a escribir con palabras. El módulo es 2 a la 16 y el argumento principal es 2/3 de pi. Bien, quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque el otro día, justo los complejos que yo había elegido eran todos fáciles de encontrar su argumento principal, entonces me pareció útil traer un ejemplo donde, bueno, haya que trabajar un poquito para encontrar su argumento principal. Y de paso vean un método que en realidad les sirve para otro ángulo, ¿no? Bien, ¿se entendió este ejercicio? Creo que con eso estaríamos, solamente pedía el módulo y el argumento principal. Chicos, ¿se entendió? ¿Están todos dormidos? Me contesta uno o dos, como mucho. Bien, se despertaron. Vamos bien, vamos bien. Ok. Genial. Bueno, como siempre, si no se me corta la videollamada, voy a subir la grabación y, aunque me dé un poco de vergüenza porque esta letra es un desastre, les dejo la pizarra, ¿sí? Así que lo que no lleguen a copiar de los marcos, no se preocupen porque yo después se los subo o se los paso, no hay problema. Bien. Veamos este ejemplo. Este ejemplo está pensado para que juguemos con la forma que tiene un complejo sin necesidad
de conocer todos los valores que necesito para obtener z. Porque, por ejemplo, fíjense acá el z es un complejo que se obtiene al dividir 1 más b por i, dividido b más 2 por i. Y este b me dice que es un número real. No sé cuánto vale b. ¿Tá? Es un valor real. Entonces, el objetivo es ver cuánto puede valer o no b para que z sea imaginario puro. ¿Se acuerdan qué tiene que pasar para que un complejo sea imaginario puro? Z es imaginario. ¿Alguien en el chat? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el complejo sea imaginario puro? ¿Se acuerdan? O sea, la palabra lo dice, ¿no? Imaginario puro. Bien, Camilo, bien. Se despertó Camilo, buenísimo. La parte real tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si la parte real es 0, z termina siendo de la forma c por i. ¿Ok? Va a ser un término que multiplique a la unidad imaginaria. Un valor que multiplique a la imaginaria. Sí, correcto, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, hay que ver, hay que forzar a que este complejo z, su parte real se anule. ¿Ok? Pero para eso tengo que conocer su parte real. Y para conocer su parte real, tengo que tener escrito al z en forma binómica. Y acá no está escrito en forma binómica. Así que este cociente lo voy a trabajar para llevarlo a forma binómica. A la forma binómica le voy a robar, le voy a sacar la parte real y la voy a anular. Y ahí veré si es posible para un valor real de b que eso suceda. Entonces, como hicimos el otro día y como tienen en la guía, no se trata de cambiar el valor complejo. Se trata de reescribirlo, de escribir lo mismo, pero de otra forma. Y lo que nosotros no queremos es tener la unidad imaginaria en el denominador, porque eso es lo que me está limitando la forma binómica. Tenemos que pensar de qué forma me saco de encima en el denominador la i. Si recuerdan lo que vieron en la guía o lo que hicimos la clase pasada, había que multiplicar al denominador por el conjugado. Y de esa forma, en el denominador va a desaparecer la i. Y lo que ponga el denominador lo voy a tener que poner en el numerador. Porque en definitiva, a z lo estoy escribiendo por 1. Lo estoy multiplicando por 1, perdón. Por lo tanto, no estoy modificando el resultado, el valor. Entonces, el numerador, bueno, ya veremos qué da. Hay que hacer la cuenta, no nos queda otra. Dividido. Y acá podemos hacerlo de dos maneras, que en realidad son equivalentes. Una es recordar lo que hicimos el otro día, que cuando a un complejo lo multiplicamos por su conjugado, da el módulo del complejo al cuadrado. Esto es importante que se lo acuerden, ¿eh? Pero en este caso, en estos ejemplos, si no lo recuerdo, puedo hacer la distributiva. Si hacen la distributiva, ustedes van a ver que les va a quedar b al cuadrado menos 4 por i al cuadrado. Les va a quedar b por b, menos 2bi, más 2bi, que eso se cancelan, y acá les queda menos 4i al cuadrado, ¿sí? En el numerador, distributiva, entonces hacemos 1 por b, b, 1 por menos 2i, menos 2i, bi por b, bi por b, queda b al cuadrado por i, y me queda este término el segundo por el segundo término del otro factor. O sea, más por menos menos, voy a hacer bien despacio para no equivocarme, 2b
y al cuadrado. Esa es 2b y al cuadrado y el menos. Ok. Todo eso, recuerden que y al cuadrado es menos 1. Esto va a quedar b al cuadrado más 4. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer es, en el numerador, además de hacer cuentas, voy a agrupar de un lado los términos que dependen de i, o mejor dicho, los que no dependen de i, y del otro los que sí dependen de i. Entonces, fíjense, acá i al cuadrado es menos 1. O sea que acá me queda más 2b, más b me quedó 3b. Repito, i al cuadrado es menos 1. Menos por menos más. Se me queda b más 2b, 3b. Y después tenemos términos que están multiplicados por i, que es el, voy a poner acá, más. No sé por qué a veces se me cuelga la tableta. Más el menos 2, más b al cuadrado por i. Todo dividido, b al cuadrado más 4. Ok. El primer objetivo de sacarme de encima la unidad imaginaria, es decir, la i, en el denominador, lo acabo de concretar, ¿no? Porque en el denominador no está, no aparece la i. Lo que todavía nos falta trabajar un poquito es para llegar al segundo objetivo. ¿Cuál era? Era al z escribirlo en forma binómica. Esto no está escrito en forma binómica. ¿Por qué? Porque tenemos un cociente acá. Pero no hay problema, porque este denominador lo puedo distribuir, entonces va a quedar de la siguiente forma. 3b dividido b al cuadrado más 4, más, voy a poner así, paréntesis, aunque no es necesario, lo voy a poner así, para que esté bien claro, dividido b al cuadrado más 4 por i. ¿Ok? Simplemente distribuí. Eso lo puedo usar. Fíjense que acá, en este último paso, ahora sí tenemos al z escrito en forma binómica. ¿Por qué? Porque tenemos un número real, que sería toda esta expresión, más otro número real, que sería toda esta expresión, por la unidad imaginaria. Entonces, de acá sí podemos determinar cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Ya que estoy, lo voy a escribir, aunque no sea necesario de manera completa, pero lo voy a escribir. La parte real de z es la expresión que no depende de la i. O sea, va a ser este término. Y la parte imaginaria de z es la expresión que en la forma binómica multiplica la i, que sería toda esta que tenemos acá. Bien, ahí tengo bien identificados ambas partes, ambas componentes. Ok. Entonces, vuelvo al principio del ejercicio. ¿Qué me pedía? Me pedía que z sea imaginario puro. Es decir, que la parte real de z se anule. Bien, entonces, como queríamos que la parte real de z se anule, la parte real nos quedó esta expresión. ¿Dónde está? Acá, 3b dividido b al cuadrado más 4 igual a 0. Y esto es simplemente una ecuación de las que ustedes conocen. Fíjense que de acá se puede concluir que b es igual a 0. Y ese es el valor real de b para que el complejo z sea imaginario puro. ¿Se entendió? Antes de hacer un comentario, ¿se entendió? Estamos acá. Genial, genial. Fíjense lo siguiente, que este mismo ejercicio lo podríamos haber cambiado un poquito. En vez de ponerle que z sea imaginario puro,
le ponemos al pedido que z sea real. Y un complejo es real cuando la parte imaginaria sea nula. En este caso sería igualar a 0 esta expresión. Y de ahí vamos a sacar dos valores de b. A ver, Agustín. A ver, primero, el objetivo era buscar el o los valores de b para que z quede imaginario puro. Sí, nos quedó el valor b igual a 0. Ok, para b igual a 0, z es imaginario puro. Si yo quiero saber, de hecho lo podemos hacer, si queremos saber cuál es el complejo que nos queda con b igual a 0, bueno, es mirar la forma de z. Porque acá z, ¿cómo va a quedar? No nos lo pide, ¿no? El enunciado, pero podemos hacer. Esto es 1 más b por i sobre b más 2 por i. Esto es un extra, ¿no? Un complemento, un condimento. Cuando b es igual a 0, genera Agustín. Igual ya que estoy lo termino, ¿eh? Si b es igual a 0, acá me queda 1. Y acá queda 2 sobre i. ¿Bien? De hecho, si lo queremos escribir en forma binómica, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a multiplicarlo por i. En este caso no es necesario usar el conjugado. Por i, y ya está. Porque acá va a quedar i y acá va a quedar menos 2. Entonces esto es menos un medio por i. Fíjense que queda imaginario puro. Ya que está, verificamos. ¿Ok? Fíjense que si le hubiésemos pedido al complejo que z sea real, como en el numerador tenemos una ecuación cuadrática, hubiesen quedado dos posibles resultados de B. Se lo dejo como ejercicio. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta de este ejemplo antes de pasar al siguiente? Yo voy viendo cómo vamos de tiempo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo sigo. Bien. Veamos este ejercicio. Halle todos los números complejos z tales que, a ver si aumento un poquito el texto. Ahí está. Hallar todos los números complejos z tales que verifican esta condición, indicarlos en forma binómica. Bueno, hay que calcular los complejos y una vez que los tengamos, escribirlos en forma binómica. ¿Bien? ¿Qué pasa? Fíjense que acá tenemos una igualdad, una ecuación de números complejos, una propuesta de igualdad, donde al z nos pide que calculemos el conjugado, que hallemos la parte real. Entonces, en el fondo lo que nos está diciendo, o nos puede ser útil, de hecho tiene que ser así, es al z escribirlo en forma binómica. Porque para calcular el conjugado de un complejo, tenemos que conocer su parte imaginaria. Y para eso necesitamos la forma binómica. Y obviamente para encontrar la parte real. Entonces, en este ejercicio, al z conviene escribirlo en forma binómica. Entonces, al z lo vamos a escribir en forma binómica. ¿Sí? No sé, de la forma... siempre usamos a más b por i. Vamos a cambiar un poquito. Va a ser c más d por i. Me maté pensando esta notación, donde c y d son números reales. Bueno, para hacer esta cuenta, o sea, para plantear esta igualdad necesito, por un lado, el conjugado de z. El conjugado de z, si z en forma binómica es c más d por i, el conjugado de z es cambiarle de signo a la parte imaginaria.
Esto va a quedar C menos D por I. Bien, y la parte real, que la vamos a necesitar por acá, la parte real de Z, en este caso, con esta notación, es C. Ahora vamos a considerar esta igualdad y vamos a reemplazar a Z por lo que corresponda según su forma binómica. Entonces tenemos el conjugado de Z por 2 por I menos la parte real de Z igual a menos 6. El conjugado de Z, entonces sabemos que es C menos D por I. Acá tenemos 2 por I menos la parte real que dijimos que da C. Y eso nos tiene que dar igual a menos 6. Pregunta, ¿hasta acá se entendió? O sea, acá lo único que hicimos es al Z escribirlo en forma binómica y justamente hallar de Z lo que necesitamos para reemplazar en la igualdad propuesta, que es el conjugado del Z y su parte real. ¿Sí? Recuerden, y hago hincapié en esto 10.500 millones de veces, que la parte imaginaria de un complejo es un valor. O sea, en este caso, aunque no lo usemos, recuerden que la parte imaginaria es D. Acá no pongo la I, es un número. Es el número, el valor real, que multiplica a la unidad imaginaria en la forma binómica. Esto lo aclaro varias veces porque después algunos cometen errores en ese sentido. Bien, ¿se entendió, chicos, entonces? Yo aprovecho, tomo un trago de agua. Un repaso, sí, cómo no. Agustín, de este ejemplo, desde cero. Bien, ningún problema. Primero, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Dónde está? Acá, el láser. Bien, esto se llama equivocarse en el comando. Bien. Por si no se notó, tengo el icono del láser cerca del botón para dejar de compartir, ¿eh? Pero bueno, acá no pasó nada. Seguimos la clase como si nada hubiese pasado. Bien. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo es ver, estudiar, encontrar, hallar todos los números complejos Z, tales que satisfagan esta igualdad. Si miramos esta igualdad, de hecho la podemos leer, dice la siguiente: hallar los complejos Z tales que el conjugado de Z, esa línea arriba quiere decir conjugado, el conjugado de Z, por multiplicado a la expresión 2i, 2 por i, menos la parte real, eso me tiene que dar igual a menos 6. Entonces, si yo al Z no lo escribo en forma binómica, acá no voy a poder hacer mucho. Voy a quedarme trabado. Porque ¿qué puedo hacer si no escribo en forma binómica? Acá no puedo hacer nada. No los puedo. Podría multiplicar acá, podría distribuir, pero voy a quedar bloqueado. ¿Y por qué quedo bloqueado? Porque las expresiones que aparecen en esta igualdad, que son la del conjugado y la parte real, para poder identificarlas, para poder trabajar con ellas, necesito conocer la forma binómica de Z. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo vamos a conocer la forma binómica si no conocemos a Z? Bueno, pero en términos generales. Entonces al Z lo escribo en forma binómica, en términos generales, o sea, de la forma C más D por I, donde, recordando que si D son reales, y
lo que hago es, con este formato ahora de Z, de valor complejo, lo que hago es calcular el módulo, que el módulo, perdón, el conjugado, que recuerden que el conjugado es cambiar de signo la parte imaginaria, la componente imaginaria, y allá su parte real, que es la que vamos a reemplazar acá. Y después simplemente reemplazar. O sea, en este paso lo que hice es copiar exactamente esto y reemplazar el conjugado de Z y la parte real simplemente pensándolo Z escrito en forma dinámica. Nada más. ¿Ok? ¿Se entendió? Agustín y al resto, porque yo sé que cuando alguien pregunta, detrás hay más gente que por ahí no lo entendió. Entonces, le pregunto a Agustín, pero también pregunto al resto. ¿Se entendió? Bueno, sigo adelante. Cualquier cosita, Agustín, volvé a preguntarme. Bien, genial, buenísimo. Hay bastante lag, entre lo que les pregunto y me contestan. Pero no importa, se entiende. Bien, entonces, acá vamos a trabajar esta expresión y a ver si podemos encontrar los valores de C y D o por lo menos alguna propiedad que tengan que verificar. Hacemos la distributiva. Entonces, este término por este va a quedar 2 por C por I. Este por este va a quedar menos C al cuadrado. Este por este va a quedar menos 2 por D por I al cuadrado. Y este por este, o sea, el segundo por el segundo va a quedar más C por D por I igual a menos 6. Esto queda entonces 2 por C por I menos C al cuadrado, I al cuadrado es menos 1, más 2 por D, más C por D por I igual a menos 6. A ver, queda entonces este por este, 2 por C por I, este por este, menos C al cuadrado, este por este queda menos 2 por D por I al cuadrado, y el cuarto término quedaría menos por menos más, C por D por I. Y todo tiene que quedar igual a menos 6. Genial, genial. Bien. Fíjense lo siguiente. Acá tenemos una igualdad. Tenemos una igualdad. Del lado izquierdo es un número complejo. Y del lado derecho es otro número complejo. ¿Y qué tiene que pasar para que dos números complejos sean iguales? Si tenemos Z y W números complejos. Z va a ser igual a W. Sí, solo sí. ¿Qué tiene que pasar para que dos complejos sean el mismo complejo? Si quieren, piénsenlo en forma de par. Para que dos puntos se ubiquen en el mismo lugar, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo? Muy bien, Camilo, bien. Estás afilado, Camilo, muy bien. Tienen que coincidir sus partes. La parte real y la parte imaginaria recíprocamente. Entonces, la parte real de Z tiene que ser igual a la parte real de W y también, simultáneamente, la parte imaginaria de Z tiene que ser igual a la parte imaginaria de W. Si lo piensan geométricamente, dos puntos son el mismo cuando coinciden en coordenadas. Esas coordenadas son la parte real y la parte imaginaria. Esto que parece súper obvio es lo que se usa en este tipo de ejercicios. Por eso también lo repaso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Del lado derecho, tengo un complejo escrito en forma binómica. Es un complejo real. Pero del lado izquierdo no. Entonces, esto conviene acomodarlo para identificar bien su parte real y su parte imaginaria. Entonces, para conocer su parte real, lo que hicimos hace un rato, ¿no? Lo que hicimos, ¿dónde está? Acá. Acá agrupamos de un lado
los términos que no dependían de la i, y del otro lado agrupamos todo lo que está multiplicado por i. Acá vamos a hacer lo mismo, la misma idea. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2d menos c al cuadrado, que son los términos que no tienen la i en su expresión. ¿Ok? Y acá tenemos entonces más 2 por c, 2 por c, más c por d, todo multiplicado por i, igual a menos 6. Fíjense que entonces ahora tenemos una igualdad. Del lado izquierdo tenemos un número complejo en forma binómica, donde esta es su parte real. Esta es la parte, vamos a poner la parte real, y esta es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, un complejo es igual a otro si coinciden en partes reales y en partes imaginarias. O sea que de acá puedo armar un sistemita. Tengo que decir que 2d menos c al cuadrado es igual a parte real de este valor, que es menos 6, y 2 por c más c por d tiene que ser igual a la parte imaginaria, que es 0. Agregamos una página. Lo vuelvo a mirar. Entonces, 2 por d menos c al cuadrado, 2 por d menos c al cuadrado tiene que ser igual a la parte real del complejo a la derecha, que en este caso es menos 6. Y 2 por c más c por d tiene que ser igual a la parte imaginaria de este complejo, que es 0. Es un complejo real. Y se tienen que verificar esas dos igualdades para que se dé la igualdad en números complejos. Ok, ok, bien. ¿Hasta acá se entendió? Porque ahora lo único que vamos a hacer es jugar en el sistema para tratar de encontrar C y D, o qué propiedades tiene que tener C y D, para asegurarnos lo que queríamos al principio. Pero lo que yo quiero que entiendan es bien de dónde surge este sistemita, que simplemente de mirar la parte real del complejo de la izquierda e igualar a la parte real del complejo de la derecha. Recuerden que menos 6 es real, ¿no? O sea, el menos 6 en forma binómica se puede pensar como menos 6 más 0 por i. O sea, la parte real de menos 6 es menos 6 y la parte imaginaria es 0. Es un complejo real. Bueno, y la parte imaginaria del complejo a la izquierda tiene que darme igual a la parte imaginaria del complejo a la derecha, que es lo que tenemos escrito acá. Hasta acá, digamos, es la utilización de las definiciones o propiedades de números complejos. Acá me preocupo de ver qué puedo hacer para encontrar los valores C y D o alguna relación entre ellos. Fíjense que lo que podemos hacer acá es, podemos despejar el D y reemplazarlo en la segunda. Y nos va a quedar una ecuación en C. Y ahí vemos qué pasa. Entonces, de la primera tenemos que 2 por D menos C al cuadrado es igual a menos 6. Se va a quedar que 2 por D es igual a C al cuadrado menos 6, por lo que D queda finalmente C al cuadrado menos 6 dividido 2. Ahora voy a la segunda. La segunda me queda 2 por C más C por D, que lo voy a reemplazar. Ahora son cuentas nada más. Y rebuscármela para ver si podemos resolver, si podemos encontrar alguna propiedad de C y D en el sistema.
Y esto queda igualado a 0. Esto es una ecuación, ¿no? Una ecuación en C. Yo lo que haría acá, antes de distribuir el C, y que me aparezca un C al cubo, y en definitiva me va a aparecer un polinomio, sí, un polinomio de grado 3, se puede complicar la cuenta. Yo lo que haría es, como tenemos un producto igualado a 0, considerar un factor común C, porque fíjense que lo tenemos acá, en este término, y acá también. Entonces, va a quedar C por 2 más toda esta expresión. C al cuadrado menos 6, dividido 2, igual a 0, ¿no? Lo único que hice es tomar factor común C. O sea, traten de no marearse con las cuentas. Porque, digamos, lo que corresponde a conocimientos de complejos, casi está todo usado. Bien, ahora, acá este C no lo puedo hacer desaparecer, pues está multiplicando. Pero un producto da 0, un producto da 0 cuando alguno de los dos factores se anula. Entonces, o C es igual a 0, o 2 más C al cuadrado menos 6 sobre 2 es igual a 0. Chicos, ¿me están escuchando? Porque me apareció un cartel que se había cortado sesión, pero yo sigo viendo que funciona todo bien. Ok. Cosas raras que pasan. Bien. Acá se me abren dos caminos, ¿no? Cuando C es igual a 0 o cuando tengo esta condición. Entonces, veamos qué pasa en cada caso. Caso 1. Caso 1 es ver qué pasa si C es igual a 0. Fíjense que acá teníamos escrito el D en función de C. Entonces, si sé el valor de C, puedo reemplazar en esta expresión, que le vamos a poner un llamado acá, 1, puedo reemplazar en 1 el valor de C y obtengo el valor de D. Me va a quedar que D es 0 al cuadrado menos 6 sobre 2. Y esto da menos 3. Luego, recuerden que, volvemos para atrás, recuerden que C es la parte real y D es la parte imaginaria. Así que el Z, en este caso, va a quedar 0 menos 3 por I. Es decir, menos 3i. Acá tenemos una solución. Este es un valor complejo que satisface la igualdad propuesta. Bien, en el otro caso, teníamos que 2 más c al cuadrado menos 6 sobre 2 es igual a 0. Entonces queda 2 más c al cuadrado menos 6 sobre 2 es igual a 0. Bien, trabajemos un poquito la expresión. Esto queda entonces c al cuadrado menos 6 es igual a menos 2 por 2, que es menos 4. Voy a apurarme un poquito. Quiero tener un poquito más de tiempo para el ejemplo siguiente. Y entonces esto queda c al cuadrado igual a 2. Y por lo tanto tengo, recuerden que el c es un número real, porque es la parte real de z. Acá tengo que c es igual a raíz cuadrada de 2 o c es igual a menos raíz cuadrada de 2. En el primer caso, c nos dio 0 y con c igual a 0 sacamos el valor de d y encontramos un complejo. El segundo caso me habilita a su vez dos subcasos, que es para este valor y para este valor. Mismo. ¿Qué pasa si c es igual a raíz cuadrada de 2? Bueno,
mirando la expresión que marcamos como 1 en rojo, c al cuadrado menos d va a ser igual a c al cuadrado menos 6 dividido 2. C al cuadrado menos 6 dividido 2. ¿Esto cuánto da? Esto es 2 menos 6 menos 4 dividido 2 menos 2. O sea que en este caso el z va a ser c menos 2 por i. Y cuando c sea igual a menos raíz cuadrada de 2, entonces, otra vez, reemplazando en la igualdad anterior, d nos queda menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 6 sobre 2, porque recuerden que era c al cuadrado, y entonces d va a dar exactamente lo mismo, menos 2. Así que el otro valor de z es menos raíz cuadrada de 2 menos 2 por i. Y ahí tenemos 3 números complejos, menos 3i, y estos dos, que son los que verifican esta igualdad, la propuesta en enunciado. Y además los escribimos en forma binómica. ¿Ok? Perdón, ¿alguna pregunta? De este ejercicio, antes de pasar al otro, que ya es más de interpretación geométrica, interpretación gráfica. Bueno, bien, entonces avanzamos al siguiente. Y sí, es el último de los que había preparado. La clase pasada, o sea, quiero decir, el jueves pasado, hicimos un ejemplo donde, según ciertas condiciones que le pedíamos a los números complejos, la representábamos en el plano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había como un anillo que se intersectaba con un sector, digamos, de ángulo, ¿no? Angular? Bueno, quedó súper bonito, súper simpático, todo lindo. Ahora, me parece importante traer este ejemplo porque dentro de las condiciones que se solicita para los números que van a ser representados en la región, hay dos expresiones que son estas, que no son las mismas que trabajamos el otro día. Son un poco, solamente un poco distintas, y por eso me parece importante traerlas, como para que tengan, digamos, dos modelos de metodología, o sea, con expresiones, las herramientas puedan ser distintas, entre comillas, y bueno, les sirva para avanzar en ese ejercicio, del práctico. Y también quiero hacer hincapié en este aspecto, de cómo leer este tipo de expresiones. Y la segunda parte también, porque de este estilo así, no hicimos, por lo menos en el jueves pasado. A ver, obviamente es imposible, uno no puede hacer todos los posibles ejercicios, pero por lo menos que tengan las ideas, ¿no? Bien, fíjense lo siguiente. Acá tenemos el módulo de z más 4i. Antes de meterme propiamente en el ejercicio, vamos a ver lo siguiente. A ver si lo pongo en verde. Supongamos que tenemos un complejo z escrito en forma binómica. A más b por i. Más que nada para que entiendan cómo leer este tipo de expresiones. Y tenemos un complejo W igual a C más D por I. ¿Sí? Estos complejos, bueno, acá hay que escribir, ¿no? A, B, C y D, valores reales. Estos complejos los puedo
dibujar, los puedo representar en el plano complejo. Y al representarlos, lo hago mediante puntos. Es decir, me fijo el punto AB, que no sé dónde está, pero estará por acá. Estará por acá. Este es Z. Que ahora está escrito como par ordenado. Y tenemos el W, que para representarlo en el plano, tengo que buscar el lugar del punto CD. No sé dónde está, pero lo voy a dibujar acá. Simplemente para que se entienda la idea. ¿Sí? Este es el W, que escrito como par ordenado es CD. Un punto en el plano complejo. ¿Ok? Bien. Acá vamos a usar argumentación, que ustedes ya deberían saber, de función lineal. Si yo tengo un punto y tengo otro punto, ¿cómo hago para calcular la medida de este segmento? O sea, la distancia del punto al punto. O sea, la distancia del punto AB al C y D. ¿Sí? ¿Esto cómo es? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las coordenadas. Es decir, esto va a quedar A, pero un cachito que quiero que me quede acomodado para como decir después. Bueno, A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado, todo raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es, digamos, herramientas de antes. Tengo dos puntos, porque en definitiva el plano complejo es un plano. Entonces puedo usar todo lo que sé de función lineal en este plano. Por ejemplo, la distancia de punto a punto. Bien. Por otra parte, fíjense lo que pasa si calculamos Z menos W y al resultado le calculamos el módulo. Z lo escribo en forma binómica, esto es A más B por I, menos W es C más D por I. Y a eso le vamos a calcular el módulo. Acá distribuyo el menos, agrupo, esto queda A menos C más B menos D por I. Si hacemos Z menos W, en forma binómica queda A menos C más B menos D por I. Y si a este complejo le calculamos el módulo, ¿esto qué sería? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las partes. La parte real es A menos C y la parte imaginaria es B menos D. Entonces esto queda igual a esto. Exactamente eso. Así que, cuando escribimos el módulo de un complejo menos otro, en el plano, gráficamente, se interpreta como la distancia del Z al W. ¿Sí? Esto generaliza la noción de valor absoluto, ¿no? Cuando decíamos el valor absoluto de x menos y, se puede pensar como la distancia de x a y. Bueno, esto lo generaliza. En módulos de números complejos pasa lo mismo. Entonces, cuando tengamos expresiones de esta forma, rápidamente lo puedo representar, lo puedo pensar como una instancia entre dos complejos en el plano complejo. Bien, dicho esto, fíjense lo siguiente. A ver, voy a llevarme esto para el otro lado. Si me deja. Fíjense a lo que tenemos acá. Acá tenemos la primera propiedad, que me pide que verifique los números complejos, es esta que tenemos acá. Entonces, el módulo de z más 4i
tiene que ser menor o igual que 4. Ahora, el módulo de z más 4i, en esta fórmula tenemos un menos acá. Entonces lo podemos escribir como el módulo de z menos, vamos a escribirlo así mejor, menos 4i. Menos o igual que 4. ¿Y por qué lo escribo como menos menos? ¿Para complicar la expresión? No, porque ahora esto lo pienso como una distancia. Esto me está diciendo que la distancia de z a menos 4i tiene que ser menos o igual que 4. O sea que la primera condición, de manera escondida, de manera implícita, me está diciendo que una de las propiedades que tienen que tener estos complejos que yo dibuje en el plano complejo, tiene que estar al complejo menos 4i una distancia menor o igual que 4. No se pueden alejar más que 4 unidades. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Este truquito, digamos, de escribir el menos menos, ¿y para qué usarlo? Bien, bien. Yo me quedo con el zip de Agustín, con eso me alcanza. Fíjense la segunda condición. En la segunda condición es una expresión donde interactúa el conjugado de z y después al resultado le sumo 5 y a eso hay que calcular la parte imaginaria. Bueno, estamos como en el ejercicio anterior. Como tenemos que buscar el conjugado de un número complejo y después la parte imaginaria de un resultado, al z nos conviene escribirlo en forma binómica. ¿Sí? Recordando que la parte real es la coordenada, digamos, x, la coordenada horizontal, y la parte imaginaria es la coordenada vertical. Entonces, si al z lo escribimos como a más b por i, donde a y b son números reales, podemos trabajar sobre esta expresión. Tenemos que la parte imaginaria del conjugado de z más 5 tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, primero reemplazo z. Z es a más b por i, en forma binómica. Le tengo que calcular el conjugado, sumarle 5, mirar su parte imaginaria y tiene que ser menor o igual que 1. Bien, el conjugado de a más bi queda a menos b por i. Bien. Fíjense que a este complejo que tenemos acá nos pide que calculemos su parte imaginaria. Bueno, a ver, lo voy a escribir un poco más elegante. Esto es lo mismo que escribirlo. A más 5 menos b por i. Ahí lo tenemos escrito en forma binómica, donde ya podemos ver su parte real y su parte imaginaria. Pero acá no queremos quedar con la parte imaginaria. O sea, la parte imaginaria del complejo a más 5 menos b por i es menos b, porque es el número que multiplica la i. Entonces, menos b, y queremos que sea menor o igual que 1. Multiplicamos por menos 1 y nos queda b mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Recordemos que b es la parte imaginaria de z. Entonces, la región que necesitamos representar en el plano complejo es aquella que contiene a todos los complejos pensados como puntos, como pares ordenados, que satisfacen. Primero, de hecho lo voy a poner acá. Sí. Primero que la distancia del complejo, de ese complejo que queremos dibujar al menos 4i,
que ser menor o igual que 4. Eso por un lado. Y por otro lado, esos complejos tienen que tener como parte imaginaria un valor mayor o igual que menos 1. Esas son las dos condiciones que necesitamos. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Antes de meterme en el dibujo. Ahora solamente dibujar lo que tenemos ya identificado. ¿Se entendió? ¿Quieren que repasemos las cuentas anteriores antes de meternos en el dibujo? Ustedes díganme. Bueno, Agustín dice que se entiende para él. Bueno, chicos, ustedes ya saben, el que no entienda, no tengan vergüenza, pregunten. Esa es la única forma que yo tengo de ir viendo si ustedes lo entienden o no. ¿Por qué? Porque con presencialidad es más fácil. Yo les miro la cara y me doy cuenta enseguida. Acá no les puedo mirar las caras a todos a la vez, entonces tengo que preguntar por chat. Además, digamos, no son evaluados por los que escriben por chat, al contrario, las consultas son bienvenidas. Bueno, entonces, vamos a hacer, primero, vamos a hacer el plano complejo. Plano complejo, tenemos ejes acá, eje acá, eje acá y eje acá. Bien, tenemos, este sería el eje real, que es donde representamos la parte real de cada complejo, sería la coordenada real, entre comillas, y este sería el eje imaginario. Bien, donde representamos la coordenada que corresponde a la componente imaginaria. Bien, la primera condición, otra vez repetimos, me dice que tenga en cuenta los complejos que están a menos 4i, una distancia menor o igual que 4. Yo estoy tentado a hacer una pequeña modificación en el enunciado. Si ustedes me lo permiten. Sí, permítanme hacer una modificación. ¿Qué modificación? Esta. Acá, en vez de poner menor o igual, vamos a poner menor. Bueno, habría que cambiar todo esto. Lo voy a hacer. Porque si no, si metemos el igual, el igual, el igual, y quiero que también usemos bordes que queramos excluir. Entonces usamos otro tipo de líneas, ¿no? Así algo distinto. Borro este menor o igual, borro este, borro este, borro este, borro este, acá se invierte y acá se invierte. Bien, entonces acá teníamos menor, 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 mayor, mayor. Discúlpenme si lo están copiando, porque sé que para ustedes no es tan fácil, pero así es la vida, acostúmbrense. No, les pido disculpas. Pero yo para que quede algo distinto a lo que habíamos hecho la vez pasada. Bien. Y acá tenemos un mayor. Ok. Entonces, primero vamos a ubicar el menos 4i. El menos 4i, escrito como para ordenado, sería ¿qué punto? O sea, ¿cuál sería la coordenada x y cuál sería la coordenada imaginaria? O sea, ¿cuál sería la coordenada real y la coordenada imaginaria? Está fácil, ¿no? La pregunta. No, Agustín. No, Agustín. Exacto, Camilo. Recuerden que, como en el segundo queremos poner la parte imaginaria, no ponemos la i. ¿Sí? Ponemos el valor que me toca ahí. Así que Camilo está perfecto. 0 menos 4. Entonces acá tenemos que ubicar el punto 0 menos 4. 0
real, tenemos más o menos 1, 2, 3, 4. Acá estaría ubicado el menos 4i. ¿Entendiste, Agustín? Y repito, no lo digo por vos solo, lo digo por el resto también. Es un error habitual. ¿Sí? Las partes reales e imaginarias son valores reales. Bien, ahora queremos identificar todos los números complejos que están de menos 4i una distancia menor o igual que 4. Entonces, de menos 4i debería hacer una circunferencia, un círculo de radio 4, ¿sí? Este programita, si mal no recuerdo, tiene acá la opción para hacer círculos, y yo quiero centrarlo, aunque sea aproximado, en menos 4. Algo así. ¿Por qué? Porque acá tenemos un radio desde este punto hasta el origen de 4 unidades, ¿sí? Acá tengo una distancia de 4 recorrida. Y miro todo alrededor, porque yo quiero buscar, en principio, los complejos que distan a menos 4i una distancia menor que 4. Por ejemplo, un complejo que está acá. Este complejo está a una distancia menor que 4. Y en principio, considero el borde, por el igual. El borde lo considero. ¿Está? ¿Se entendió? Si no me pregunta. Bien. Ahora fíjense lo siguiente, pero no alcanza con esto, ¿no? Tenemos que ver la segunda condición. La segunda condición me está diciendo que esos complejos tienen que verificar que su parte imaginaria sea mayor que menos 1. Ahora, la parte imaginaria se representa con coordenadas sobre el eje imaginario. Entonces, si ubicamos el menos 1, que está acá, queremos, bueno, esa línea final, queremos que los z, su segunda coordenada, esté por encima del menos 1. Queremos que sea mayor a menos 1. Entonces, finalmente, ¿qué sector va a quedar? Bueno, quedará este sector que tenemos acá. ¿Sí? Y así. Ese pedazo de torta con dulce de leche y rellena de chocolate, ¿no? Acá tenemos una línea discontinua, porque en la línea los valores de z tienen su parte imaginaria igual a menos 1 y no lo queremos, ¿sí? Porque yo lo saqué el igual, recuérdenlo. Y además queremos que los complejos estén a menos 4i, una distancia menor que 4. Entonces pinto todos los que están por debajo del arco, incluyendo el borde ese. Si esto iría hasta acá, iría hasta acá, sin incluir el borde, recuérdenlo. ¿Ok? ¿Se entendió? El otro día habíamos jugado en distancias y con ángulos. Acá estamos jugando con una sola distancia, que en realidad proviene de una diferencia en un módulo, que eso no lo vimos el otro día, y además también jugar con la parte, en este caso, las coordenadas correspondientes al eje imaginario. ¿Sí? Todo lo que nosotros sabemos de estudiar en el plano de antes, y lo que tenemos de valor absoluto, esas cosas que ya hemos visto, bueno, acá lo usamos en la interpretación geométrica. ¿Se entendió, chicos? Este es el momento de preguntas y de publicidad. ¿Alguna pregunta? Mentira, aprovecho a tomar agua. Te estoy mintiendo. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta al resto de los 16 participantes, bueno, 15, que están hoy presentes en esta videollamada?
Ok, ok. Genial, Iván. Bueno, la verdad es que son y 35. Sí, no. Para hacer otro ejemplo de manera completa no vamos a tener tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar la grabación para que no quede tan pesado el video y sea más rápida la subida. Un segundito.